Hola a todos, hace un montón de tiempo que no subo ningún vídeo, pero como os comenté la última vez, estaba pendiente de una cirugía maxilofacial y bueno, si no sabéis lo que es una cirugía maxilofacial, es básicamente una operación bastante grande en la que te cortan algunos huesos de la mandíbula y los vuelven a recolocar, así que tenía así una cara súper hinchada y evidentemente no podía hablar, y como notaréis tampoco es que hable al 100% ahora, así que por eso no había subido nada, hasta no poder hablar relativamente bien y que se me entendiera. Así que bueno, de todas maneras, ahora mismo llevo algo en el paladar que es lo que no me deja hablar bien, y aún tengo adormecido lo que es la barbilla, pero bueno, esas serán cosas que tardarán un montón en sanarse por completo, así que no me queda otra que hacer vídeos hablando un poquito raro, así que espero que no os moleste. Tampoco quería retrasar más la vuelta de los vídeos porque hoy os quería mostrar una tradición de esta época de Cataluña. Se trata de las calçotadas. En las calçotadas se comen calçots. Y los calçots son típicos de esta época, más o menos a finales de invierno o principios de primavera se suelen comer. Si no sabéis lo que es un calçot, es básicamente una cebolla tierna que tiene su denominación de origen aquí en Cataluña. No sabría decir exactamente de qué parte de Cataluña son, pero bueno, se comen en toda Cataluña. Es básicamente como una especie de barbacoa de cebolla. Los calçots se tiran directamente al fuego en contacto directo, entonces se quema la capa de fuera y luego se quita y se come la parte de dentro, que está súper tierna, blandita, y se come junto con una salsa que se llama romesco, que se hace a base de pimientos y tomates. Bueno, evidentemente lleva más cosas, pero eso es básicamente lo que lleva, y almendras también. Eso le da como un color más anaranjado y no tan rojo. Quizá el próximo año os enseñe cómo se hace esta salsa. Tengo una amiga que le queda de muerte. Yo nunca la he hecho, pero podríamos hacer un vídeo con ella para enseñaros cómo hacerla. Pero bueno, eso ya serían planes para el próximo año. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis y vamos allá. Evidentemente el protagonista de esta tradición son los calçots, helos aquí majestuosos. Antes de ponerlos al fuego se tienen que hacer un par de preparativos. El primero y más importante es quitar las raíces a cada calçot. Este paso se tiene que hacer con cuidado porque no vale cortar la raíz donde nos dé la gana. Si cortamos mucho, incluyendo parte del bulbo, los calçots se desarmarán mientras están en el fuego, así que sed cuidadosos a la hora de quitar las raíces. El segundo paso es separar los calçots por tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. La manera más típica de ponerlos al fuego es utilizando un hilo de acero y pinchándolos por la parte del bulbo, y así uniéndolos hasta que hayan unos cuantos. Luego se tiran directamente al fuego. En este caso utilizamos unas parrillas de acero que son bastante cómodas para ir girando los calçots una vez están hechos por un lado. Sea como sea que se hagan, la cosa es muy simple. Se ponen directamente encima del fuego y esperamos a que se pongan completamente negros por el lado que está directamente al fuego. Y mientras tanto hacemos vida social. Esta tradición es por sobre todo una costumbre social. La gente se reúne a comer y a pasarlo bien. Por supuesto, no puede faltar la cerveza, unas patatillas fritas, olivas y embutidos. Cuando tengan más o menos esta apariencia, donde lo quemado incluso se empieza a ver por arriba, es el momento de darlos vuelta. No pasa nada si se ensucian un poco, recordad que para comerlos quitaremos todo lo quemado y con eso cualquier suciedad que se haya quedado pegada al calzón.
mientras unos ya están prácticamente listos, se van poniendo más tandas de calzots al fuego. Cuando ya estén listos tendrán más o menos esta apariencia. Como podéis ver, empiezan a hervir por dentro. Así se sabe fácilmente cuando están listos. Lo siguiente es empaquetar los calzots utilizando papel de diario. Se agrupan y se enrollan con el papel. Luego cada paquete se mete en alguna bolsa o simplemente se apilan uno encima de otro para que entre sí se mantengan calientes. Una cosa que me hizo mucha gracia aquel día fue que el diario que estábamos utilizando para empaquetar los calzots tenía un anuncio sobre calzots. Una vez preparados los calzots, se reparte la salsa romesco para todo el mundo. Desempaquetamos los calzots y ya podemos empezar a comer. Ahora la pregunta del millón es: ¿y cómo los comemos si parecen estar completamente carbonizados? Bueno, pues así. Se coge uno por la parte verde y se tira de la capa más externa, que es la que está quemada, hacia abajo. Luego se unta en la salsa y directo a la barriga. Como dije, esta es una tradición que reúne a la gente. Aquí podéis ver cómo a mi amiga Alicia le ayudan a pelar los calzots para que pueda comer teniendo al crío en brazos. No hace falta que diga que todo este festín es un proceso muy sucio, pero muy entretenido. Así que si os invitan a una calzotada, decid que sí. Y pasadlo muy bien oliendo a humo. Venga, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.